¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Aquí un poco, unos minutos atrasados porque no podíamos entrar al internet, pero gracias a Dios que ya estamos conectados. Esperemos que ya todos empiecen a conectar. Betty, ¿cómo estás? Perdón la tardanza, no podíamos conectarnos. Ya sabes cómo son estas cosas del internet. Bueno, ¿qué tal, Eli? ¿Cómo estás? Bienvenida. Patti, no podía entrar, pero gracias a Dios que ya se logró. Berta, ¿cómo estás? Un abrazo para todos ustedes con mucho cariño. ¿Qué tal, Patti Arriola? Qué gusto saludarte también. Hola, mi Patti Briseño. Gracias a Dios que pudimos conectarnos. Mi hermano Luis, muy buenas tardes. Bienvenido como siempre. ¿Qué tal, Marinita? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte también, Angelita. Gracias a Dios que estamos ya listos, con un oído afinado, atento a la palabra de Dios para escuchar el mensaje que tiene Dios para nosotros. ¿Qué tal, Simón Salgado? Muy buenas tardes, bienvenido también. Todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos. Georgette, ¿cómo estás? Alice, qué gusto que están aquí. Bendecida tarde. ¿Qué tal, mi hermanita Rocío? Ya están aquí. Gracias a Dios. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por lo que tiene hoy para todos nosotros. ¿Les parece? Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendición para escuchar tu palabra, el mensaje, Señor, que tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias y te rogamos, Padre, que unjas esta predicación o enseñanza, Señor, y que nos des conforme a tu Espíritu Santo, Señor, la revelación que necesitamos para poder comprender tu palabra, guardarla en nuestro corazón para ser oidores y hacedores de ella. Padre, gracias te damos, Señor. Te bendecimos por el gran honor y privilegio de ser llamados hijos de Dios, del Dios viviente, del gran Dios. Oh, bendito eres, Señor. Qué gran honor ser llamados tus hijos, comprados por un precio muy alto, que es la sangre preciosa, pura, bendita, inocente de nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un abrazo para toda la familia Galvez, estamos con ustedes, los bendecimos. Susi, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué bueno, qué gusto que estás aquí. Eli, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lili García, qué gusto, hermanitas, qué gusto que están aquí entre nosotros para escuchar la palabra de Dios. Bueno, vamos por favor a nuestro libro de Tito, capítulo 3, versículo 7. Vamos a continuar, ¿sí? Tito, capítulo 3, versículo 7, y estamos escudriñando las escrituras capítulo por capítulo, versículo por versículo, y cada vez que Dios nos guía a amplificar, a ahondar, por decirlo de esa manera, a sumergirnos más en las escrituras, en algún tema relevante, ahí nos detenemos y buscamos más escrituras para poder comprender más el mensaje del Señor. Y dice así, Tito capítulo 3, versículo 7, para que justificados por su gracia, hemos sido justificados delante de Dios por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cada uno de nosotros está disfrutando ya la vida eterna que Dios nos ha concedido al conocer al Padre y al Hijo, a quien el Padre envió para conocerlo a Él. Porque si queremos conocer al Hijo, que es el Señor Jesucristo, ¿sí? Es necesario ver las Escrituras, pero Él vino a
manifestar la voluntad del Padre. Entonces, si nosotros queremos conocer al Padre, entonces podemos verlo en la obra que el Señor Jesucristo hizo cuando se manifestó como hombre, ¿sí? Se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como dice la Escritura, gloria como del unigénito lleno de gracia y de verdad. Si quieres conocer al Padre, conoce al Señor Jesús en el Evangelio. Toda la Biblia habla del Señor Jesucristo. Toda la Biblia habla del Padre. Entonces el Señor Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y podemos conocer el corazón de Dios, Dios Padre, al ver lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Georgette, ¿qué tal? Muy buenas noches. Edgar Sánchez, hermano, qué bueno que estás aquí escuchando la palabra de Dios. Bienvenido, Apo. Muy buenas tardes a toda la familia Mendoza. Qué gusto saludarlos a todos. Y entonces nuevamente dice aquí en el versículo 7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza. Esa esperanza habla de la vida eterna que nos está reservada en los cielos. Misma vida eterna que ya estamos disfrutando aquí en la tierra al conocer al Padre y al Hijo a quien envió. Y dice conforme a la esperanza de la vida eterna, ¿sí? Toda la clase del día de ayer estuvimos hablando acerca de la vida eterna y sabemos que la vida eterna de Dios es nuestro disfrute hoy, aquí en la tierra. Nuevamente, la vida eterna de Dios es nuestro disfrute aquí en la tierra al conocer al Padre a través de Cristo en las Escrituras. Estamos disfrutando al Padre, al Hijo, disfrutando de la vida eterna. Gloria a Cristo Jesús. Y también tenemos que saber que nuestra esperanza de vida eterna, está reservada para el día de mañana, ¿sí? Es una herencia reservada en los cielos para entrar en el tiempo final a la eternidad con Dios, para disfrutarlo por toda la eternidad. Gloria a Dios. Imagínate si hoy en día disfrutamos de esta manera al Señor, que es una probadita de lo que lo vamos a disfrutar en la eternidad, ¿sí? Que está reservada, es una promesa de Dios. ¡Qué bendición tan grande! Cuando Dios nos revela esto, dejamos de poner las cosas en una importancia tal que no tienen y ponemos nuestros ojos en las cosas que son eternas, en las cosas que no perecen, en las cosas que siempre van a estar. Puestos los ojos en el Señor Jesucristo, el autor y consumador, ¿sí?, de nuestra fe. Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos son siempre. Amén. Entonces, la vida eterna es nuestro disfrute hoy aquí en la tierra, como un anticipo, como una probadita de lo que será nuestra herencia en los cielos, la vida eterna. Amén. Después del milenio viene la vida eterna con Dios por siempre y para siempre. Gloria a Cristo Jesús. Dice el versículo 8, palabra fiel es esta, dice Dios, y en estas cosas quiero que instas, es decir, que estés subrayando, que estés insistiendo con firmeza, le dice Pablo a Tito, porque lo deja encargado de la iglesia, ¿sí?, de la iglesia local de aquel entonces. Entonces Dios nos dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instas con firmeza, ¿sí?, que subrayes, que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles
a los hombres. Recordemos que las buenas obras no nos llevan al cielo, pero las buenas obras nos hacen entregar buenas cuentas de la mayordomía que Dios nos ha dado aquí en la tierra. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Versículo 9 dice, pero evita. Es decir, dediquémonos a las cosas que son buenas. Y dice Dios, pero evita las cuestiones necias. Evítalas. Donde hay necedades, evítalo. Y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley. ¿Sí? Evitemos todo lo que tiene que ver con la ley, porque estamos viviendo bajo la gracia. Aleluya. Porque son vanas y sin provecho. ¿Sí? Todas las cosas que pertenecen a la ley son vanas y sin provecho, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Fíjense, notemos que el fin de la ley es Cristo. ¿Sí? En Romanos capítulo 10, versículo 4, Romanos 10, versículo 4, dice la Escritura, porque el fin de la ley es Cristo. Esto no significa que vamos a dejar de hacer lo que la ley dice, pero no vamos a ver la ley como un cumplimiento para alcanzar la vida eterna o alcanzar la salvación, ¿sí? No, porque la salvación es por gracia, para que nadie se gloríe. No es por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, nadie se puede ganar la salvación. Nadie, no hay ningún hombre que se pueda ganar por sus méritos propios la salvación. La salvación es por gracia, es decir, es por el favor de Dios. Carmelita, ¿cómo estás? Lore, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Sí? Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nosotros al conocer la ley conocemos lo que es pecado. Al conocer la ley dice, no matarás. ¿Qué dice la ley? No matarás. Ah, entonces si mato es pecado. Por el conocimiento de la ley conozco lo que es pecado. Dios dice, no mientas. Y si miento, entonces es pecado. Mentir es pecado, adulterar, fornicar, ¿sí? Codiciar es pecado. Entonces la ley fue dada a conocer para que se conociera lo que es pecado. Somos salvos por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Amén. Alabado sea Dios. En Tito capítulo 3, versículo 10, dice así, regresando a nuestro libro que estamos escudriñando, ¿sí? Dice así, al hombre, incluye a la mujer, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, le dice Pablo a Tito, deséchalo. ¿Por qué? Porque va a contaminar el rebaño, ¿sí? Al hombre, a la persona que dentro de la congregación cause divisiones, después de una y otra amonestación, significa que Dios le dice a Timoteo, y Pablo no es Dios, pero Dios le da la revelación a Pablo, Pablo le escribe en una carta y se la envía a Tito, ¿sí? Y le dice al hombre, a la persona que cause divisiones dentro de la iglesia, después que lo hayas amonestado una y otra vez e insista, deséchalo, ¿sí? Y vamos a ver por qué, ¿sí? En el versículo 11 dice, sabiendo que el tal se ha pervertido, es decir,
se ha salido del camino recto del Señor, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca. El que causa división dentro de la iglesia está pecando, porque está mutilando el cuerpo de Cristo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces significa que aquel que está tratando de causar división en la iglesia está levantando juicio contra la iglesia local, contra los siervos, contra los hermanos, contra los pastores, ¿sí? Está hablando de su propio corazón conforme a sus propias concupiscencias y está causando división. Y entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dice a Tito, a ese, una vez que lo has amonestado, una y otra vez, dile que siga su camino. Sácalo de la iglesia y que siga su camino para que no le haga daño al cuerpo de Cristo, para que no le haga daño a la iglesia. Esto sucedía antes, hace mucho tiempo, hace más de 2000 años. ¿Y qué crees? Sigue sucediendo hoy en día. Hoy en día esto mismo está sucediendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es actual. La palabra de Dios, como alguien dijo muy simpáticamente, dijo, es el periódico de hoy. La palabra de Dios es el periódico de hoy, en las cosas espirituales, ¿sí? Una persona tendenciosa que tiene intenciones para causar división, ¿sí? Forma grupos conforme a sus propias opiniones. Y esta debe ser desechada después de una primera y segunda llamada de atención, ¿sí? Es importante hacerlo para mantener el orden y detener el contacto con esa persona que contagia a los miembros de la iglesia. Generalmente esa persona empieza a murmurar, a juzgar, y con esa murmuración y ese juicio que levanta, se condena a ella misma, ¿sí? Se condena a ella misma. Dice en el versículo 11, capítulo 3, versículo 11, dice, sabiendo que el tal se ha pervertido, es decir, se ha salido del camino del Señor y peca. El que causa divisiones peca delante de Dios y está condenado por sus propios juicios, sus propias críticas, sus propias murmuraciones, ¿sí? Miren, aquí en la escritura, vayamos hacia allá, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 12, 21. 12, 21. Y voy a hacer una aclaración. Este tema lo estamos estudiando porque está en la escritura, ¿sí? Nosotros no sabemos que esté pasando esto dentro de la iglesia Palabra de Vida. No sabemos que esté pasando. Pasó en el pasado, pero ya no está pasando, ¿sí? Es verdad, pasó en el pasado, ya no está pasando, pero no sabemos, simplemente le estamos dando seguimiento. Hola José, ¿cómo estás? Un abrazo, hermanita, bienvenida. Simplemente le estamos dando lectura al libro de Tito conforme a la secuencia de los capítulos y los versículos que nos toca estudiar, ¿sí? Eso es una aclaración que debemos de hacer. Es un tema que se debe de tratar como parte de una clase de discipulado, no porque esté sucediendo en la iglesia, ¿sí? No porque esté sucediendo, hemos de aclarar esto, sino porque es un tema que está en la palabra de Dios y es el tema que sigue, ¿sí? Muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 21, dice así, dice, en el versículo 20, chequen lo que dice, pues me temo, dice Pablo a la iglesia de Corinto, y también Dios nos los dice a nosotros, y le dice,
pues me temo que cuando llegue, es decir, Pablo a la iglesia de Corinto, no os halle tales como quiero. Pablo esperaba que la iglesia creciera, Pablo esperaba que la iglesia de Corinto madurara y ya dejara de ser una iglesia carnal, una iglesia que no crecía y no iba hacia la perfección, que no maduraba y que todo el tiempo estaba ahí con discusiones, con contiendas, con murmuraciones. Yo soy de Pablo, yo soy de Silas, ¿sí? Entonces, para este entonces Pablo ya espera que la iglesia esté madurando. Y entonces les dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. ¿Y cómo quería Pablo? Pablo quería que esa iglesia ya fuera madura, ¿sí? Ya fuera camino hacia la perfección, que es lo que Dios quiere, que todas las iglesias locales vayamos hacia la perfección, maduremos. Y dice, y yo se hallado de vosotros, cual no queréis, ¿sí? Es decir, que es como si Pablo hubiera dicho, yo llegaría a la iglesia de Corinto a visitarlos, pero ya no con palabras suaves para que crezcan, sino ya con amonestación a la iglesia, para llamar la atención, ¿sí? Que haya, y dice, voy a leerlo completo para que vean el contexto, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, ¿sí? Y iras, divisiones, maledicencias, hablar mal uno de otro, murmuraciones, ¿sí? Ay, si yo tuviera este ministerio, yo haría esto. Si yo tuviera este ministerio, yo haría esto. Si fuera yo esto, yo haría esto. ¿Sí? En otras palabras, soberbias, desórdenes, que no haya un orden sano en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Sí. Dice en el versículo 21 que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, me llame, Pablo diciendo, Dios me humille delante de ustedes por el mal testimonio que están dando. Sí, después de todo lo que les he dado, decía Pablo, después todo lo que se les ha enseñado conforme a las Escrituras, sigan siendo niños. Después de tanto tiempo, ¿no? Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros. Y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. Tenga que llorar por aquellos que se desviaron y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia, que significa, y los excesos que han cometido. Aleluya, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado de no quedarnos como niños en Cristo, en los rudimentos, en los principios que son valiosos y que son los pilares para levantar un edificio, nuestra propia vida edificada, ¿sí? En palabra más sólida, palabra más profunda, por decirlo así, para aquellos que han alcanzado madurez, para poder discernir, aquel que puede discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, es alguien que va madurando hacia la perfección, es alguien que puede escuchar a otros murmurar y criticar y decir, no nos equivoquemos, hermanos, no es por ahí, no. Dios dice esto y esto y esto, y sigamos la paz y esperemos en Dios y estemos en paz, ¿sí? Porque Dios nos alerta en contra de todas estas cosas que se dan en todos los tiempos, y en todas las iglesias locales. Esto es algo que es real y que es necesario enseñarlo
para que estemos apercibidos, si es la palabra, de que no nos suceda dentro de la iglesia local, ¿sí? Aquí también en el capítulo 13, versículo 2 dice: he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Aquí Pablo está hablando de amonestar a la iglesia para que se corrija, ¿sí? Hay una escritura, tal vez ustedes la hayan leído, que habla que las palabras de un pastor son como aguijones en los costados. A veces un pastor tiene que decir cosas que no queremos oír, porque pueden incomodar, pero que es necesario saber para nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? Yo recuerdo muy bien cuando en un momento, una pausa, ¿sí? Una pausa. Me acuerdo cuando llegamos a la familia de Dios y éramos congregantes, domingueros. Pensábamos que solo con los domingos ir era suficiente, ¿no? Así empezamos todos. Después, poco a poco, Dios te va atrayendo más a Él y te vas comprometiendo más con Él a medida que tú quieres, ¿verdad? Porque es algo que cada quien quiere también. Pero las primeras veces recuerdo que íbamos a la congre y con hambre de la palabra de Dios, como ustedes se acercan a la palabra de Dios con hambre, y nos íbamos y nadie nos hacía caso. No los estoy juzgando, entiendo que pues, hay muchas actividades dentro de la iglesia y hay muchas actividades que cumplir, orar por los enfermos, orar por las necesidades, recoger las sillas, limpiar, barrer, cuidar a los niños. Hay muchas actividades dentro de la iglesia, ¿sí? Y gracias por todos estos siervos que siempre han servido al Señor. Dios los bendiga y hay recompensa para todos ustedes. Bueno, en aquel entonces alguien puso sus ojos en nosotros y nos llamó a servir. Y empezamos como ayudantes de decanes. Limpiábamos los baños, porque a veces no llegaba el servicio de limpieza. Entonces, bueno, ¿quién va a limpiar los baños? Pues los edecanes. Y era una iglesia grande. Y ahí estábamos. Y barríamos la oficina del pastor y todo. Pero mientras no estábamos sirviendo, y Dios nos ha llamado a servir, he de decir, no vayamos a interpretar mal esta breve ilustración. Pero recuerdo que cuando empezamos a servir, ahí empezamos a entrar y a conocer cómo se mueve la iglesia en el terreno de servir. Y ahí se necesitaba crecimiento espiritual para poder entender lo que es llevar una iglesia. Si tú le decías teníamos la instrucción de decirle a todas las personas que se sentaran en las sillas de hasta adelante y como fueran llegando se fueran sentando hasta atrás y así sucesivamente, para que no distrajeran a los que están hasta adelante, los que llegaban tarde. Pero había hermanos, preciosos hermanos, amados hermanos, que cuando les decías, ¿se quiere usted sentar hacia adelante? Y así como vamos llegando, nos vamos a ir sentando hacia atrás, que rotundamente te decían, no, yo me quedo aquí y de aquí no me muevo. Y yo decía, ¡ay, qué feo me dijo! Y entonces ahí Dios nos empezó a enseñar cómo es el precioso cuerpo de Cristo. Cómo llegamos todos. Y a medida que sirves al Señor te das cuenta de muchas cosas, ¿sí? Y los animo a todos a que sirvan. ¿Por qué? Porque Dios nos salvó y nos llamó para que le sirviéramos. Y ahí es donde se conoce, ¿sí?, esa fricción con los hermanitos que vienen llegando
y otros que ahí van, y alabado sea Dios por ese tiempo maravilloso que nos ayudó a crecer, a madurar y a conocer más de la palabra de Dios. Bueno, se cierra la pausa. Sigamos entonces, ¿sí? Dios nos alerta que tengamos cuidado de los que causan divisiones en la iglesia, ¿sí? Proverbios capítulo 6, vamos para allá, Proverbios capítulo 6, vamos hacia Proverbios capítulo 6, versículo, ya estamos en el capítulo 6, versículo, dice aquí, versículo 19, 6:19, dice la Escritura, el testigo falso. Bueno, si leemos desde el 16, vean lo que dice. 6 cosas aborrece Jehová. El Señor no aborrece a nadie, pero las cosas, las acciones sí aborrece. 6 cosas aborrece Jehová. Y aún 7 abomina su alma. Versículo 17. Los ojos altivos, es decir, aquellos que se sienten más que otros, que son sectoriales, ¿sí? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Versículo 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, aquel que está planeando hacer algo indebido. El tema es cuidado con los que causan divisiones. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Aquel que dice que sucedieron cosas que sabe que no sucedieron. ¿Sí? Y el que siembra discordia entre los hermanos. Aquel que anda diciendo, no, pues yo ya estoy en tal lado, yo ya quién sabe qué, yo ya quién sabe qué, porque quién sabe qué y quién sabe qué y chalala. Esa se llama discordia entre los hermanos. ¿Sí? Esas cosas Dios abomina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque causan mutilación, causan división en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Otra cosa que causa división en el cuerpo de Cristo son enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, que contradicen la palabra de Dios. Esas cosas causan divisiones. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, aleluya. 16, versículo 17. Dice así, lo voy a leer el 17 y el 18 literalmente. ¿Qué tal, hermano Bernard? ¿Cómo estás? Buenas noches. Edgar, ¿qué tal? Priscila, ¿qué tal? Muy buenas noches. Romanos 16, 17 dice así, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Fíjese en ellos, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Todo lo que no está escrito en la Biblia y que no esté enseñado en el contexto correcto, ¿sí? Todas esas escrituras manipuladas, todas esas escrituras que se pueden sacar de contexto para torcer la palabra de Dios, ¿sí? Son manipulaciones tendenciosas, ¿sí? Y dice aquí, nuevamente, versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos.
porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. A sus propios vientres. ¿Qué querrá decir? Y con suaves palabras y lisonjas, es decir, endulzan el oído. Por ejemplo, podría ser algo así como: dice la palabra de Dios que el precio del pecado es la muerte, ¿no? Un ejemplo. Y alguien podría decir: sí, pero mira, Dios te ama tanto, que Él es bueno, y Dios no es tan severo. Mira, pues ve dejando eso. En fin, empieza a endulzar el oído, menguando el mensaje. El mensaje de Dios no hay que diluirlo, no hay que aderezarlo con nada, no hay que suavizarlo, no hay que ponerle azuquitar para que sepa dulce. El mensaje de Dios es la palabra de Dios, y Dios usa su palabra para redarguirnos, para convencernos de dejar el pecado, ¿sí? De dejar el pecado. Quien esté en pecado, naturalmente, ¿sí? La palabra de Dios es espada y de doble filo. La palabra de Dios es la manifestación de amor. En su parte más severa, es la manifestación de amor para no perder a ninguno de sus hijos. Porque Él no quiere perder a ninguno. Pero Él no quiere que su mensaje sea endulzado, que se le baje el tono. Puedes bajar el tono de voz, pero no la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos va a ser demandado. Si nosotros menguamos el mensaje, si nosotros endulzamos con palabras lisonjeras de lo que cada quien quiere oír, ¿sí? ¿Sabes lo que va a suceder? Las iglesias van a estar llenas de niños que no van a crecer, y va a haber muchos problemas dentro de la iglesia local. Dios quiere que crezcamos y que maduremos y vayamos a la perfección. Hay muchas congregaciones que son parte del cuerpo de Cristo, que Dios los ama, seguro que sí los ama, y nos ama a todos, por supuesto que sí, a su cuerpo lo ama, ¿sí? Pero que es necesario que maduremos todos, porque si no maduramos todos, va a haber contienda. La única persona que nos puede conectar, que puede hacer que haya armonía dentro de la iglesia, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Cuando hacemos nuestra relación vertical con Dios, habrá buenas relaciones horizontales. Y en las relaciones horizontales se encuentran las relaciones interpersonales. Si estamos bien con Dios, estaremos bien con las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Porque muchas personas no quieren oír el mensaje de Dios como es, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Dice aquí la Escritura que dan el mensaje con suaves palabras y lisonjas engañan, y con lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Quiénes son los ingenuos? Los niños en Cristo, los que vienen llegando, que Dios los ama. Y a veces estos malos obreros, ¿sí?, se pueden llevar a estos pequeños hermanos, no porque sean pequeños, son grandes hermanos, ¿sí?, pero con poco conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí?, se los llevan tratando de levantar una iglesia, y después los pierden, porque ese llamado no vino de Dios. Esa es la verdad, y llegan a ser tropiezo a esas almas
que Dios ganó con su sangre preciosa. ¡Qué responsabilidad tan grande! No decir la verdad. Por eso, por causa de la clase, Dios dice, y por causa que tenemos que aprender. ¿Están de acuerdo? Que tenemos que aprender lo que dice la palabra de Dios en todos los temas que Dios quiere que maduremos. Mas os ruego, hermanos, lo voy a leer nuevamente, Romanos 16, versículo 17 y versículo 18. Lo voy a volver a leer. Dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Sí? Una sana doctrina nos une a todos. Una sana doctrina donde Cristo Jesús es el centro de la doctrina, donde Cristo Jesús, siendo la palabra, ¿sí?, es el eje que soporta, que carga todo el precioso, la preciosa iglesia que es el cuerpo de Cristo, su propio cuerpo. Lo que nos puede unir a todos nosotros es la misma palabra de Dios. Entonces tendremos un mismo pensar, un mismo sentir cuando seamos cristocéntricos. Cristocéntricos. ¿Sí? Solo Cristo, solo Cristo. Si alguien piensa algo diferente, es cuestionable. Pero si Cristo, que es la palabra revelada por el Espíritu Santo, manifestando la voluntad del Padre, es el centro de nuestra vida, entonces podremos estar unidos, podremos ser uno solo, para que Cristo siempre sea glorificado. Amén. Alabado sea el Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar la próxima clase porque el tiempo es tan breve y se nos ha terminado, para dar tiempo para que nos preparemos para la siguiente clase, que está muy, muy buena, y seguimos aprendiendo, y Dios nos está dando alimento sólido para crecer y madurar en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Amados hermanos, les amamos en el amor de Cristo. Es el deseo de nuestro corazón que sigamos creciendo, madurando, ¿sí?, fortaleciéndonos en el Señor, siendo irreprensibles, para entregar buenas cuentas de la mayordomía que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Gracias a Dios, Susi bonita. Gracias a Dios, Betty. Gracias, Marinita. Gracias a Dios. Toda la gloria para el Señor. Gracias, Pris. Gracias a nuestro Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo que nos revela la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Recibimos, Señor, tu enseñanza. Recibimos este discipulado, Señor, como una enseñanza sólida que nos ayuda a crecer, Padre, y nos enseñas a discernir entre lo bueno y lo malo, porque grande eres tú, Señor, y todas las cosas tú las sabes, y nos das la enseñanza que necesitamos en el tiempo correcto, Señor, conforme a tus planes y propósitos. Te bendecimos, Padre eterno, y te rogamos, Señor, que guardes en completa paz a todos tus hijos de esta parte de tu cuerpo en México, en Valle de Bravo, nuestros amados hermanos que son tus hijos, Señor. Guárdalos de todo mal, cúbrelos con tu sangre preciosa, llénalos con tu Espíritu Santo, fortalécelos en su hombre interior, bendito Dios.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te bendecimos, Señor, por este hermoso tiempo que pasamos contigo disfrutando la vida eterna, que es disfrutarte a ti, Padre, y al Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, a quien enviaste, nuestro Señor, nuestro Salvador, y nos los revelas por medio de tu dulce y precioso Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, gracias. Amén, 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 Pati, amén, aleluya, amén, Carmelita, amén. A Cristo siempre la gloria. Un abrazo para todos, bendiciones, y en unos minutitos nos volvemos a conectar para la siguiente clase. Bendiciones, hermanita linda, bendiciones a todos, Lili, bendiciones a todos, Rocío, Priscila, a todos, Susi, un abrazo para todos, los amamos en el amor de Cristo. Carla, mi hijita Evelyn, aquí estás, qué bueno, Malenita, un abrazo para todos. Bendiciones.